Entonces, vamos a empezar con las vasculitis ANCA positivas. Entonces, teniendo en cuenta que no tenemos estudios a gran escala en pediatría, ¿cuál considera usted que son los diferentes aspectos a resaltar en las guías de manejo en cuanto a tratamiento de vasculitis ANCA positivo en el paciente pediátrico? Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a empezar entonces a hablar como de lo último que tenemos. Entonces, quiero mostrarles este cuadro en donde quiero que miremos sobre todo algunos aspectos. Entonces, ¿qué quiero que revisemos? Que tenemos guías, ¿cierto? Que se han ido actualizando poco a poco en el tiempo. Acá tenemos unas de 2014, tenemos incluso pues guías latinoamericanas, como por ejemplo la brasilera en el 2017, pero hay unas más recientes, como por ejemplo las norteamericanas y las europeas que se actualizan ahorita en el 2022. Entonces, grande lo que quiero antes de que miremos como el flujograma bien de tratamiento, es lo que ha cambiado grande. Entonces, si miramos acá, ustedes pueden ver que años atrás, 2014, estamos hablando ya de hace casi 10 años, los esteroides se utilizaban a dosis de 1 miligramo kilo día y pues el descenso iba un poquito más despacio, como utilizamos en muchas entidades todavía. Pero si revisamos hoy en día, las guías más recientes nos dicen no, utilicemos una dosis reducida de esteroides, que es lo que nos han mostrado algunos trials, en donde nos demuestran que podemos utilizar dosis más bajas e ir descendiendo, digamos, más rápido y sin alterar, digamos, o sin modificar el beneficio, o sea, siendo igual de efectivo con menos efectos adversos. Ese era el primer punto. El segundo punto que quiero, grande, que vean, es en cuanto al rituximab y a la ciclofosfamida. Antes, como pueden ver, en las guías más viejitas, el rituximab era la segunda opción como terapia de inducción. Y si vemos hoy, EULAR 2022 y ACR 2022, ya el rituximab pasa a ser la primera opción de tratamiento como terapia de inducción, hablando de las vasculitis, granulomatosis con poliangeitis y poliangeitis microscópica. Y pasando la ciclofosfamida ya a una segunda opción. Esos son como los cambios más grandes. Otro cambio importante es ya la presencia del avacopan, que es un inhibidor del receptor o un antagonista del receptor C5A. Recordemos que en estas vasculitis ANCAS hay participación también de la activación del sistema del complemento y hoy entonces tenemos el avacopan, que es muy útil, digamos, lo que han mostrado hasta ahora, para reducir además el consumo de esteroides. Entonces ya lo vamos a ver cómo se utilizaría. ¿Cuánto tiempo se deben utilizar los esteroides? No hay una guía específica que nos diga cuánto tiempo deben recibir de esteroides, pero lo que sí nos está mostrando la evidencia, como les decía, era empezar a optar por dosis reducidas y más bien dejar una dosis por más tiempo, como por ejemplo se está diciendo en lupus también, pero hacer entonces descensos más rápidos. Y en cuanto a la terapia de mantenimiento, ¿cuánto debe ser la terapia de mantenimiento en estas vasculitis? También es muy variable, pero definitivamente lo que nos muestran las últimas guías, entre 24 a 48 meses de estar el paciente completamente en remisión. Todo esto debe ser individualizado. Hay pacientes que requieren más tiempo de terapia de mantenimiento, dependiendo si ha tenido recaídas, dependiendo de la extensión del compromiso, pero definitivamente un mínimo de 18 o 24 meses del paciente estar en remisión. Vamos a mirar entonces ahora sí, como tal, cómo quedaría entonces, mirando la forma más actualizada para manejar estas dos entidades. Entonces tenemos un paciente que recién le hacemos el diagnóstico, la enfermedad está activa. ¿Qué vamos a hacer entonces? Iniciar el tratamiento de inducción. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Siempre debe ir con esteroides a dosis altas, que ustedes saben que a algunos pacientes se les iniciarán pulsos de metilprednisolona y continuar con dosis altas. Y vamos entonces a adicionar rituximab o ciclofosfamida. Como les decía anteriormente, ¿cuál ahorita como primera opción? Rituximab. ¿En quiénes optaríamos por ciclofosfamida? Si hay dificultades con el rituximab, reacciones alérgicas, pero la primera opción hoy en día sería preferiblemente rituximab, es lo que más nos dicen las guías de adultos. En pediatría todavía nos da las dos opciones.
Y podemos adicionar Avacopan, que nos ayuda a disminuir el consumo de esteroides. Una vez el paciente completa la terapia de inducción, pasaríamos entonces a continuar la terapia de mantenimiento, en donde podemos utilizar también rituximab, continuar con dosis de rituximab cada 4 a 6 meses. ¿Y por cuánto tiempo? Por este mismo tiempo que les dije de terapia de mantenimiento, o optar por fármacos no biológicos como azatioprina o micofenolato. La leflunomida, por ejemplo, no se ha encontrado que… Hay un trial realmente que dice que la leflunomida puede ser equiefectivo, pero solamente hay uno, entonces no hay evidencia todavía con leflunomide, y sería básicamente azatioprina, micofenolato o rituximab. Ahorita vamos a mirar entonces en qué pacientes vamos a considerar terapias de recambio plasmático. Y el otro paciente es el paciente que no tiene una enfermedad severa, o sea, que no tiene una enfermedad que amenaza su vida o que comprometa un órgano vital. En ese paciente que no tiene una enfermedad severa, las últimas guías que nos dicen también utilice rituximab. Entonces, como les decía hoy, rituximab está pues por todas partes, digámoslo así. Y el Avacopan, pues que les quería decir un poquito de por lo que es algo como más novedoso y lo que más es, pues lo que nos podría ayudar en algún momento a disminuir esteroides. Este trial fue el trial denominado Advocate y es donde tuvieron, pues digamos, una muestra importante, más de 300 pacientes, y ellos que encontraron que utilizando Avacopan asociado a la terapia de inducción usual de estos pacientes, la P fue significativa para no inferioridad, o sea, al comparar con pacientes en quienes no se asociaba Avacopan, y además a las 52 semanas fue, digamos, no solo no hubo inferioridad, sino que hubo superioridad. Entonces, definitivamente el Avacopan o el inhibidor del receptor C5a parece ser prometedor adicional a la terapia de inducción para tener unas, digamos, remisiones prolongadas y menos uso de esteroide. Y en la granulomatosis eosinofílica con poliangeitis, que también ha cambiado un poquito, en este paciente activo con enfermedad activa y severa, dosis altas de glucocorticoides igual que en las otras dos entidades, pero acá todavía sí tenemos como primera opción a la ciclofosfamida, y es básicamente porque no hay tanta experiencia con rituximab en esta entidad, es básicamente por eso. De pronto más adelante que se tenga más experiencia pase a ser rituximab primera opción, pero en este momento sigue siendo ciclofosfamida y rituximab es una alternativa. Disminuimos glucocorticoides según cada caso. Y una vez estemos en remisión, mantenimiento con también rituximab, azatioprina o metotrexate. ¿Qué es lo, digamos, importante acá en estas guías? El uso de mepolizumab, que es una antiinterleuquina 5 y que se está utilizando, digamos, hoy en día en estos pacientes como terapia adicional a los glucocorticoides, ya sea como terapia de inducción en las formas no severas o ya sea en la fase de mantenimiento, en una recaída, podemos entonces optar hoy en día por mepolizumab. Bueno, y miraríamos entonces ahorita cuáles serían las indicaciones para hacer las terapias de recambio plasmático. ¿Qué se encontró entonces con el mepolizumab? Mayor tasa de remisión a la semana 36 y 48 cuando se le adicionaba al paciente mepolizumab versus no adicionarle nada a la terapia de inducción usual. Entonces, digamos, medicamentos nuevos en estos dos grupos, Avacopan y mepolizumab. Listo, Tati. Bueno, en lo reportado en la literatura, ¿cuál ha sido la experiencia en la población pediátrica con estas nuevas guías? Pues realmente esto es extrapolado de medicina de adultos, ¿sí? Todas estas guías que les comenté son básicamente de adultos y de ahí es donde nosotros nos basamos realmente para tratar a nuestros pacientes pediátricos. Sin embargo, en el 2019 y en el 2022 aparecen las guías que realizan en Europa y en Norteamérica, que son las guías SHARE y las guías de CARRA, que es el estudio, digamos, de reumatología americano, y ellos entonces, según todas estas guías que ha habido de adultos, tratan de organizar una guía para la población pediátrica. Y ellos entonces, ¿qué nos dicen? Algo muy similar a lo que vimos en las guías anteriores. Entonces, ¿qué nos dice la guía SHARE, que es la de 2019? Nos dice, ¿cómo se hace la inducción de estas vasculitis cuando son severas? Pulsos de metila dosis usuales por 3 días,
continuar prednisolona dosis alta, 1 miligramo por kilo día por 4 semanas y hacemos una disminución, como pueden ver ahí, de 0.2 miligramos por kilo de esa dosis. Vamos disminuyendo hasta lograr una dosis de 10 miligramos a los 6 meses. Las guías de adultos son un poquito más agresivas y ellos quieren tener 7.5 o hasta 5 miligramos a los 6 meses. Nosotros pues sí nos vamos a 10 miligramos a los 6 meses. Adicional, ciclofosfamida, la dosis usual, cada 3 a 4 semanas, u otra opción, rituximab, o sea, es básicamente lo que vimos en las guías de adultos. Y mantenimiento, azatioprina, micofenolato, metotrexate, y también nos dan la opción de rituximab. ¿Y qué nos dicen las guías CARRA o la norteamericana? Lo mismo, ciclofosfamida versus rituximab, que es como lo interesante que dice CARRA en su guía. Ellos plantean la posibilidad que en algún momento la terapia de inducción sea dual, ciclofosfamida más rituximab, pero que en este momento, digamos, no se ha evaluado, digamos, la toxicidad de esta terapia, pero que ellos plantean que posiblemente el futuro va hacia allá. Y el mantenimiento, básicamente con los mismos medicamentos, azatioprina, metotrexate o rituximab. No olvidemos entonces las dosis reducidas, 3 días de pulsos de metilprednisolona, 1 miligramo por kilo por una semana, y después de una semana de esa dosis se inicia a hacer el descenso y llegar a un máximo de 10 miligramos a los 6 meses de diagnóstico. Bueno, cada vez hay más estudios acerca de las indicaciones de la terapia de recambio plasmático en pediatría. ¿Qué nos podría contar del uso de esta terapia en vasculitis ANCA positivos en la población pediátrica? Bueno, esto también ha cambiado en el tiempo. Antes, digamos que se hacía o se utilizaba mucho más de manera indiscriminada esta terapia de recambio plasmático, pero últimamente se han, digamos, realizado unos trials que nos han dicho hay unas indicaciones específicas, pongan cuidado porque tiene también muchas reacciones adversas y no es efectiva en todos los pacientes. Entonces lo primero que hay que saber es si los ANCA realmente son patogénicos como para decir pues que valga la pena hacer una terapia de recambio plasmático, pero sí, pues definitivamente sí hay una patogenicidad de los ANCAs en todo ese proceso inflamatorio, y partiendo desde ahí, si nosotros podemos lograr remover todos estos autoanticuerpos mucho más rápido, que sería la línea de abajo, al comparar con una terapia de IMART, al comparar, digamos, arriba es terapia de IMART y abajo si yo adiciono a la terapia de IMART un recambio. Si yo puedo hacer eso y remover más rápido, pues debería haber realmente una respuesta. Entonces, para no demorarnos pues mucho, hay básicamente 2 trials grandes. El primero con unos resultados muy prometedores, en donde definitivamente hay una mayor tasa de recuperación renal, pero en los pacientes que empezaron con creatininas por encima de 5.7. Entonces ahí se abre como una luz, pero posteriormente hacen otro trial que es el PEXIVAS con más de 700 pacientes, que nos dice no, realmente nosotros no encontramos lo que el MEPEX encontró, nosotros no encontramos la verdad ni menor tasa a enfermedad renal terminal ni a mortalidad. Entonces ellos tratan como de desestimar realmente lo que se había encontrado en el trial anterior. Sin embargo, este último trial tuvo algunas limitaciones. Por ejemplo, no había datos de biopsia renal, no se sabía si había actividad versus daño. En algunos no hicieron los 7 recambios, sino que habían pacientes con 1 recambio, 2 recambios. Entonces realmente, aunque tratan de desestimar el inicial, pues no, hay algunas limitaciones del estudio. Hay que tener en cuenta también costos, riesgo de infecciones, pero básicamente grande para tener en cuenta en qué pacientes podríamos recomendar o considerar el uso de terapia de recambio plasmático. Pacientes con una enfermedad severa, con un órgano que está generando, digamos, un compromiso que amenaza la vida, en quienes no hay respuesta a la terapia de inducción usual, sobre todo cuando tienen muy alterada la función renal. No nos podemos comparar con el valor del adulto, pues porque vemos pacientes pediátricos, pero en conclusión que no haya respuesta, que sean glomerulonefritis con un deterioro muy rápido, como rápidamente progresiva, o hemorragias alveolares sin respuesta. En ellos sería quienes vamos a considerar, y sobre todo muy importante, pacientes en quienes además tengan anticuerpos contra la membrana basal glomerular, que en ellos claramente sí hay respuesta. Entonces estas serían básicamente las recomendaciones para realizar terapia de recambio. Bueno, ahora vamos a hablar con respecto a la arteritis de Takayasu. Teniendo en cuenta que esta arteritis de Takayasu es de muy baja presentación en pediatría, ¿en qué estamos en este momento en cuanto a terapia de inducción y mantenimiento y cuáles son las recomendaciones actuales? Bueno, digamos que en cuanto a esta vasculitis, la arteritis de Takayasu, también yo creo que el resumen de estos 10 próximos minutos
va a ser que definitivamente en la población pediátrica estamos en la construcción de la evidencia, ¿no? Y que en esa construcción de la evidencia hemos ido creciendo poco a poco y se han ido haciendo reportes en la población pediátrica que definitivamente han contribuido a ver esa brecha de tratamiento diferente a la población de adultos. La ausencia de estudios multicéntricos en pediatría pues nos ha llevado a que se extrapolen todos estos estudios y recomendaciones de los adultos. Por lo tanto, lo que vamos a ver a continuación pues son datos extrapolados de las recomendaciones celular, las guías ACR del 2021, las guías panamericanas del 2022, obviamente las recomendaciones del consenso europeo y más recientemente la publicación de patología de aorta realizada el año anterior en Circulation, que también nos dio una luz importante para la continuación del tratamiento en estos pacientes con arteritis de Takayasu. Entonces, ¿cómo ha sido esa ruta de tratamiento? Pues básicamente esa ruta de tratamiento no ha sido otra cosa diferente a ir siguiendo los pasos de lo reportado en los adultos. Básicamente tenemos dos momentos en el tratamiento. Uno es la terapia de inducción, que se realiza durante los primeros 6 meses y sí o sí sabemos que la piedra angular del tratamiento en estos pacientes es el corticoide. Dependiendo de la manifestación sistémica, de las manifestaciones severas de los pacientes, se definirá el uso de pulsos de metilprednisolona o esteroide a dosis dosis orales, dependiendo del grado de actividad del paciente, que sabemos que en la población pediátrica generalmente son más severos por su presentación de mayor compromiso sistémico, mayor compromiso constitucional y un grado de afectación mayor a nivel de la aorta con respecto a los adultos. Asociado a ciclofosfamida o metotrexate, igualmente dependiendo del tipo del paciente, de sus manifestaciones adicionales y del riesgo de estenosis y de isquemia que presenten al momento del debut. Pues para resumirles, básicamente la indicación sigue siendo ciclofosfamida de 3 a 6 meses o metotrexate, igualmente individualizado el paciente. Es importante saber que con la introducción de la terapia biológica en estos tratamientos, pues esto ha marcado un hito en el pronóstico de estas enfermedades. Sabemos que la introducción de la terapia biológica está indicada en estos pacientes con enfermedad severa, con recaídas o refractariedad después de la suspensión de la ciclofosfamida. Y la fase a continuación es la fase de mantenimiento, que es una fase que dura aproximadamente entre 1 a 3 años. Sabemos que no es fácil determinar el momento en el cual se debe suspender la medicación o el momento en el que el paciente está realmente en inactividad, dado que se han reportado algunos estudios en la población pediátrica en los cuales el paciente se encuentra clínicamente inactivo, pero aún hay algún grado de actividad a nivel imagenológico. Entonces, esa etapa de mantenimiento, la primera línea de terapia de mantenimiento, pues está con metotrexate, azatioprina o micofenolato, y definitivamente los pacientes que tienen recaída o que tienen algún grado de refractariedad, la indicación está con el uso de terapia biológica como anti-TNF o anti-interleuquina 6. Hay algunos reportes en adultos y algunos casos esporádicos en pediatría con el uso de abatacept y rituximab, pero la indicación fuerte y la recomendación de las guías es anti-TNF y anti-interleuquina 6. En las recomendaciones de ACR de 2021 se recomendaba el uso de primera línea biológica del anti-TNF y dejar la anti-interleuquina 6 como segunda opción terapéutica en caso de recaídas, pero en las recomendaciones posteriores básicamente lo que nos han mostrado pues la evidencia en adultos y los pocos estudios que hay en pediatría es que estas dos terapias pues son igual de efectivas y pueden iniciarse pues dependiendo del paciente y del acceso que tengamos en nuestra población. Bueno, ¿Qué cosas nuevas tenemos? Bueno, en estos momentos hay 3 estudios en curso. Son 2 estudios multicéntricos que se encuentran en fase 3. Uno es con upadacitinib, que es un inhibidor de la JAK quinasa. La última actualización fue en noviembre del 2022. Es un estudio multicéntrico
que se está llevando a cabo en población mayor de 18 años, pero se incluyó población menor de 18 años, mayor de 15, en la población japonesa que está participando en el estudio. Esperamos tener resultados hacia el 2027, pues esperamos que sea una molécula prometedora que se va a usar en combinación con corticoides. Y hay otros 2 estudios también en fase 3 con ustekinumab, eso sí es en población población adulta, y también tiene un tiempo de estimación de finalización del estudio para el 2027. Sigue siendo un reto para el clínico definir el momento de suspensión de la terapia, básicamente por lo que les comentaba, que carecemos de biomarcadores altamente sensibles que se correlacionen con la clínica y adicionalmente que tengan una buena reproducibilidad cuando las comparamos con las imágenes diagnósticas. Básicamente la recomendación es después de 12 meses de tratamiento farmacológico y el paciente tenga tasas de inactividad o tasas de remisión, se puede iniciar el desmonte de la terapia. Bueno, ¿cómo ha sido la experiencia en la población pediátrica con este tratamiento? Bueno, entonces, básicamente hay algunos estudios, los publicados en los últimos años están con un número mayor de pacientes, pero básicamente lo que nos ha mostrado la evidencia es que a diferencia de la población adulta, la población pediátrica tiene un comportamiento más severo, más agresivo, y esto se correlaciona con que requieren más uso de corticoides, más uso de pulsos de metilprednisolona, y en algunos estudios se ha publicado que al finalizar el seguimiento, la población pediátrica, cuando la comparamos con población adulta, como es el caso del estudio de Zener, hasta el 68% de la población pediátrica ha requerido terapia biológica versus el 45% de los adultos. Y básicamente, ¿esto por qué? Porque en la población pediátrica se ha visto que hay un mayor compromiso de aorta, como nos lo reporta un estudio en 2021 en Turquía, que evidenció cuando compararon uso de biológico en la población adulta con uso de biológico en la población pediátrica, que básicamente la principal indicación de que la población pediátrica tuviera un mayor uso de terapia biológica era el compromiso de aorta. La población pediátrica asimismo se ha descrito en varias series que hasta el 50% de estos va a requerir un tratamiento de revascularización posterior a haber hecho el diagnóstico, mientras que en los adultos, incluso algunos antes del diagnóstico, ya han requerido algún tratamiento de revascularización. Hasta el 25% reporta algunas series que los pacientes no tienen respuesta convencional. Y en el último estudio publicado en noviembre del 2022, que se hizo una comparación entre el uso de anti-TNF y anti-interleuquina 6 en pacientes pediátricos, se evidenció que efectivamente tienen un grado de efectividad comparable y que tienen un grado de intercambiabilidad, es decir, de estos pacientes que se incluyeron en el estudio, 14 pacientes fueron refractarios. 8 pacientes estaban con anti-TNF y 6 pacientes con anti-interleuquina 6. Estando en esta terapia, los pacientes fueron refractarios y se hizo intercambiabilidad de los biológicos, es decir, el que estaba con anti-TNF recibió anti-interleuquina 6 y viceversa, e hicieron la medición de actividad y vieron que a las 4 y 8 semanas, tanto el grupo de anti-TNF que se había cambiado a anti-interleuquina 6 como viceversa tenían tasas de remisión. Entonces, sigue siendo igual de efectivo la instauración de terapia biológica de primera línea, ya sea anti-TNF o anti-interleuquina 6. En vista de que no existen biomarcadores que nos permitan evaluar la actividad de estas enfermedades, ¿cuál sería el estándar de oro en imágenes para evaluar la respuesta al tratamiento y seguimiento en el tiempo en busca de actividad? Bueno, en cuanto a estas vasculitis, uno como clínico quisiera tener un biomarcador que fuera sensible, una escala de índice de actividad que le proporcionara todas las herramientas para definir cuándo cambiar una terapia o definitivamente cuándo suspenderla. Cada vez se usan más las imágenes diagnósticas y uno quisiera tener una imagen que fuera no invasiva, que tuviera fácil acceso, que pudiera usarse sistemáticamente, que adicionalmente tuviera un bajo costo, que tuviera una baja irradiación y que pudiera ser reproducible y que esto redundara en una instauración o una suspensión de terapia biológica o no biológica con el fin de
minimizar la exposición prolongada en un paciente que efectivamente ya no la necesite. Pero ¿qué han mostrado los estudios? Algunos estudios, cuando comparan población adulta con niños, han evidenciado que hasta el 14% de los pacientes que se han determinado inactivos clínicamente y hacen por protocolo imágenes, ya sea angioresonancia, angiotomografía o PET scan, han tenido algún grado de actividad. Entonces, recientemente se ha tratado de instaurar protocolos de imágenes que nos permitan tener un aumento en la sensibilidad para la toma de decisiones. Entonces, como un resumen pequeño, sabemos que la angiografía convencional sigue siendo la imagen gold estándar, porque además nos permite medir colaterales, evaluar colaterales, nos permite medir presiones, evalúa muy bien la luz arterial y es la herramienta diagnóstica de elección cuando el paciente va a ser llevado a un proceso de revascularización. Pero básicamente tiene unos inconvenientes, es que no me permite visualizar el espesor o el grosor de la pared, es un procedimiento invasivo y definitivamente los pacientes se someten a alta radiación. En el curso, en la adquisición de esta evidencia en pediatría, aparecen las imágenes por resonancia, la angioresonancia, que además de permitirnos evaluar la luz, nos permite evaluar ese espesor de la pared, tiene una menor radiación, pero tiene inconvenientes que no me permite evaluar vaso pequeño, no me permite evaluar colaterales, tiene un alto costo y la mayoría de nuestros pacientes va a requerir en algún momento sedación. Las imágenes por tomografía, el angiotac, pues también es un poco más disponible, pero también está sometido el paciente a mayor radiación y pues no está indicado para el seguimiento. Definitivamente las imágenes Doppler están indicados para hacer evaluación de carótidas y arterias renales. Básicamente en los otros sitios de la economía corporal no ha mostrado una evidencia. Y la tomografía por emisión de positrones es un método que me permite a mí, aparte de localizar la inflamación del vaso, me permite determinar el grado de inflamación por su metabolismo. Pero pues tenemos en algunos reportes que hay falsos negativos y obviamente algunos pacientes también pues son por este medio sometidos a radiación. Recientemente se publicó en el 2022 un estudio brasilero que se realizó en 3 centros que abarcó 17 pacientes y lo que buscaron fue hacer una imagen híbrida, una imagen de angioresonancia con una tomografía por emisión de positrones. Básicamente lo que buscaban era fusionar esos 2 exámenes en tiempo real y lograr que la angioresonancia me aportara la localización del vaso, la medición del espesor, pero la tomografía de emisión de positrones me ayudaba a localizar esa inflamación, a evaluar el metabolismo y a definir si esa inflamación que yo veía en el vaso por la angioresonancia era secundaria a fibrosis por un proceso más crónico o si definitivamente lo que yo estaba viendo era metabolismo por un SUV alterado que se correlacionaba con la inflamación. ¿Y qué nos mostró ese estudio? Que definitivamente la imagen híbrida en un tiempo simultáneo aporta una mayor sensibilidad y tiene una mejor correlación con el estado de actividad real del paciente y no si era un paciente en estado crónico que haciendo la sola resonancia evidenciábamos un aumento del espesor del vaso pero secundario a fibrosis y no actividad, lo cual se convierte en una posible imagen prometedora. Pues lo único es que tiene que ser un instrumento que sea por lo menos por encima de 3 Tesla y que tenga un software adecuado para poder hacer estas imágenes. Entonces, pues seguimos en la construcción de la evidencia en pediatría, pero creo que poco a poco han ido aumentando las opciones con el fin de que nuestra instauración del tratamiento y la suspensión del mismo puedan tener un mejor impacto en la salud de los niños.